Bueno, continuamos con esta charla sobre eh, los números. Como platicaba hace unos momentos, pues en la mayoría de las carreras, pues aunque muchos estudiantes no quieren estudiar alguna carrera que involucre matemáticas, incluso abiertamente lo mencionan, en la realidad, pues sí, ustedes pueden estudiar, por ejemplo, psicología, pues mínimamente van a llevar alguna carrera o alguna materia probabilidad estadística. En un tema como este, recuerdo que hay una frase que dice, existen dos tipos de mentiras, las mentiras y las estadísticas, ¿no? Algo parecido, de pronto no recuerdo bien, pero, o las viles mentiras, parece que dice. Eh, entonces, en realidad se sataniza un poco esta cuestión de la estadística porque es muy útil. Sin embargo, digamos, no siempre se le da un uso adecuado. Por ejemplo, en las cifras que luego manejan los gobiernos, precisamente surge este tipo de desconfianza porque eh, dentro de todas estas cifras suelen dar aquellas que convienen más. Si una cifra muestra algo positivo, puede tratar de exagerarse y por ejemplo, los índices de violencia, delincuencia, feminicidios, etcétera, se pueden tratar de minimizar u ocultar, o como se dice, se maquillan las cifras. Entonces, la estadística sí, digamos, es útil, pero se tiene que hacer este, bien. Si sucede algo, por ejemplo, que maquillan las cifras o las ocultan, pues bueno, no es precisamente culpa de la estadística, sino que eh, se es culpa más bien de las personas que nos quieren ocultar esta información o darle eh, digamos, otro sesgo diferente. Entonces, a pesar de la reputación que tienen, sí nos puede decir algo útil. Lo difícil, digamos, en los muchos trabajos, por ejemplo, que aparecen en los medios de artículos de investigación, todos estos trabajos que dicen científicos de la universidad de tal, aseguran que si comes tal alimento, por ejemplo, chocolate, entonces no sé, tu vida sexual mejora, por decir, las mujeres. Entonces, dan algunas cifras ahí de porcentajes. Si examinas estas cifras, sucede que, bueno, digamos, desde la metodología con la que se hacen estos estudios, eh, por ejemplo, suelen tomar muestras pequeñas o no están bien conformadas. Entonces, en realidad los resultados no son muy confiables. Entonces tienen fallas la, desde esta metodología que utilizan. Entonces, para mí es un misterio luego cómo es posible que aparezcan todos estos estudios si tienen fallas importantes de origen, si tienen fallas desde la metodología, entonces no importa que concluyan, está mal. Eh, por ejemplo, de cosas recientes que recuerdo que haber visto en internet, por ejemplo, había una que decía que eh, las mujeres con caderas grandes eran más promiscuas, ¿no? Entonces, echándole una ojeada así en quién lo publicó, de qué universidad, en qué revista, etcétera, pues de pronto es un poco difícil, eh, bueno, creer que este tipo de cosas públicas son muy malas. Sí hay, digamos, un porcentaje de esta
de estas investigaciones que pues tienen baja calidad. Por ahí vi una infografía y de esas que circula luego también en el Facebook, cómo distinguir la buena ciencia de la mala ciencia. Entonces, precisamente mencionaba este tipo de cuestiones, ¿no? Que tienen eh, un título rimbombante, ¿no? O amarillista, podemos decir. Como mencionaba, pues tienen una muestra pequeña o eh, no es representativa, ¿no? Como se dice en la jerga estadística. Entonces, simplemente una cuestión como estas, vemos que eh, no es muy creíble lo que sacan en estos medios. Entonces, eh, se debe tener cuidado al leer todas estas noticias, notas, pretendidos trabajos de investigación que pues, no necesariamente tienen una buena calidad. Y bueno, también podremos fijarnos en otras cuestiones. Por ejemplo, eh, ¿qué tanto podríamos creer lo que dice un adivino, por ejemplo? Eh, por decir, ¿recuerdan hace años que salía que Luis Miguel se iba a casar de pronto un, uno de estos astrólogos o numerólogos demás? De pronto salían cada año con eh, la misma predicción, entre comillas, ¿no? Que se iba a casar este año. Y pues entonces lo hacían año tras año y pues cuando fallan se les olvida, pero cuando en algún momento pues le iban a atinar, ¿no? Que en realidad se iba a casar Luis Miguel, pero pues pues no tiene ningún valor en realidad porque pues lo hacían diferentes. Entonces aquel que en algún momento sí dijo que se iba a casar efectivamente se casó, pues de pronto podríamos decir que predijo algo, pero en realidad no lo es, ¿no? Eh, Igual podríamos pensar en las casualidades, por ejemplo, cuando soñamos, no podría de pronto soñar que todos los días soñamos, ¿no? Varias horas, hay una parte de sueño profundo. Entonces, en algún momento podríamos, por ejemplo, soñar con alguien que hemos visto poco. Entonces, podría suceder que al corto plazo nos topáramos con esta persona, pero pues eh, digamos, al tener una experiencia de este tipo, podríamos pensar que es algún tipo de premonición, pero pues en realidad muchas veces soñamos cosas, pero pues no va a suceder necesariamente. Entonces podemos pensar que es una casualidad. Recordemos, el año tiene 365 días, entonces pues que soñemos de pronto alguna cosa, pues no quiere decir que necesariamente va a suceder. De hecho, la mayoría de las veces pues soñamos y pues no sucede nada, ¿no? Pero de pronto, como cuando mencionaba esto de las rachas de suerte, así entre comillas, en juegos de azar, pues no quiere decir que en realidad estemos ganando o podamos predecir algo, sino que son simples casualidades, ¿no? Bueno, ya dicho esto, pues podremos un poco eh, aquí platicar con Carlos. Él estudió una ingeniería, entonces pues tuvo un contacto con las matemáticas y de alguna manera eh, pues experimenta cosas, aplicaciones, por ejemplo, como al llevar un programa de este tipo, pues uno sabe que, por ejemplo, tiene un cierto alcance de followers o en las redes sociales, sabes más o menos como qué audiencia uno tiene, el alcance, y puedes poner un tweet para anunciar, por ejemplo, este programa, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué nos podrías comentar, Carlos, sobre tu experiencia con las matemáticas en la vida diaria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buena noche. Bueno, pues mira, he estado escuchando atentamente lo que nos has estado comentando esta noche. Y lo primero que me gustaría comentar es de que
hay mucha gente, como comentas, que no es un tema del agrado o no es su área de especialización, pero yo creo que mucho tiene que ver el cómo les han dado las matemáticas, cómo lo han, quién se las ha dado desde la primaria, cómo no los han sabido encauzar tal vez, cómo no les han sabido inculcar el gusto, cómo no les han generado las bases correctas, y al no saber las bases correctas, si no sabes ecuaciones de primer grado, pues no vas a saber ecuaciones de segundo grado ni de tercero y sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, con el hecho de que en ocasiones los profesores de matemáticas no tienen la sensibilidad para poder enseñarlo. Yo creo que cuando le agarras el gusto a las matemáticas lo ves de una manera tan natural que pierdes ese miedo y al contrario te gustan y disfrutas las matemáticas, ¿no? No sé si tú estés de acuerdo con esto que comento. Enrique. Una noción que es poco extraña para eh, promedio de las personas es, por ejemplo, que digas que las matemáticas son bonitas, ¿no? La gente que se dedica a ellas o algún área así de ciencias, de física, ingenierías, sí le desarrollan un gusto por estas áreas, por manipular cantidades. Eh, a veces desde pequeños tienen alguna inclinación hacia estas áreas. O sea, por ejemplo, ¿por qué te llamaron la atención, bueno, estudiar ingeniería o las matemáticas en algún momento? Bueno, pues yo creo que el área de ciencias exactas siempre fue como que mi área de oportunidad, o como que tuve la facilidad para ello. Para las físicas, matemáticas, yo creo que fue lo que más me llamó la atención. Este, y bueno, pues de ahí empezó, ¿no? De ahí empezó todo y te voy a ser sincero, al principio en secundaria, sobre todo en secundaria, sí batallé un poco, pero yo creo que batallé por los profesores que te satanizan las matemáticas y te dicen que es algo muy difícil, o te lo hacen ver como algo muy difícil y crean una Te barrera. amenazan con Sí, arte y todo. crean una barrera. Entonces, los alumnos pues o sea, no te lo, pues sí, les tienes miedo, repulsión. Entonces yo creo que, no sé, será falta de capacidad, será falta de que no tienen la pedagogía, de que no tenían la, el don de enseñar, o no sé, ¿verdad? Pero yo siento que cuando las matemáticas se enseñan de una manera adecuada y son hechas por terrestres, no, hasta donde sabemos no vienen de otros planetas ni nada de eso, pues yo creo que todo el mundo las puede entender, digo, siempre y cuando se enseñen de una manera adecuada, y tengas las bases. Y si no tienes las bases, bueno, pues empezar desde las bases, ¿no? Y hacerlo de una manera muy natural para que así se puedan entender, ¿no? Sí, hay un problema grave en toda esta cuestión. Cuando tuvimos el programa de la tecnología y la educación, pues precisamente mencionábamos que eh, la enseñanza tradicional, pues basada en la memorización, en la mecanización, pues eh, lleva a una escasa comprensión de en realidad para qué sirven, ¿no? Digamos que eh, qué importancia tiene el mundo moderno. O sea, por ejemplo, yo cuando llegué a dar clases, por ejemplo, de física, bueno, vamos a apuntar en el pizarrón, este,
como cuántos aparatos de los que usamos a nuestro alrededor necesitan de alguna manera de matemáticas o física. No sé, bueno, ¿por qué no se hunde un barco? ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Por qué no se caen? ¿Por qué no se derrumba un puente? ¿Por qué bueno, ¿Por qué no se infinidad cae de tu casa? Simple y sí, sencillamente, ¿por qué tu casa está arquitectura, en pie? ¿Por qué el asfalto de las calles en ocasiones dura tan poco tiempo? sí, todo el mundo, ¿Por qué no se va el agua de cantidad. lluvia? El agua de lluvia, ¿por qué no se va? Digo, independientemente que estén tapadas por basura, pero ¿por qué en ocasiones es insuficiente? ¿Cuál fue el cálculo que se hizo originalmente para el dren fluvial? Cosas de ese tipo tan básicas o tan de todos los días que en las que están inmiscuidas las matemáticas, en todo, absolutamente en todo. No hay algo ahorita que compres, que diseñes, que utilices, que no se hayan utilizado las matemáticas como base en su diseño, en su implementación, en su fabricación, en todo, Y entonces absolutamente podemos en todo. concluir, digamos, en este segmento que pues eh, sí aparecen, digamos, a nuestro alrededor por todos lados, pero se reconoce poco, ¿no? Se entiende poco. Incluso aunque nos enfrentemos a ellas, de pronto las reconocemos poco como matemáticas, ¿no? Pues vámonos a música por lo pronto. Ok, regresamos.